Y vamos también a ver un poquito de historia y vamos a ver cómo la historia también nos ayuda a entender el modelo bíblico de los tiempos finales. Pero vamos a las Escrituras, Apocalipsis capítulo 1, verso del 9 al 24. Vamos al verso 9. El texto dice ahí en pantalla: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, mire lo que dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y Juan dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y es que no hay nadie que pueda ver la gloria de Dios y no caer, y no someterse a esa autoridad, a esa gran imagen de este Dios excelso, sublime y todopoderoso. Y Juan dice: y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y no solamente vive por los siglos de los siglos, también dice: y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Y a Juan se le da la encomienda, y el Señor le dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Oremos. Dios, en esta hora te pedimos que tú hables al corazón nuestro y que tú bendigas, Señor, esta exposición. Sé, Señor, que soy pecador, pero es tu palabra, y te ruego, Señor, que ella aliente, edifique, exhorte, consuele, y si es posible, que añada a la iglesia a los que han de ser salvos. Gracias por tu gracia, Señor. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, por favor. Antes de hablar de lo que está ocurriendo en este pasaje bíblico, sería importante que nosotros entendamos lo que estaba ocurriendo en la vida del apóstol Juan, quien recibe esta visión de este Cristo glorificado. Y es que en la época en la que Juan recibe este libro, que a veces da miedo y que a veces parece ser tan misterioso y lleno de simbolismo como es el libro de Apocalipsis, al momento en que Juan recibe esta visión, el evangelio ya había sido proclamado y propagado por distintas ciudades del Imperio Romano de aquel tiempo.
Ya la ciudad de Jerusalén había sido invadida, había sido impactada por este mensaje. Ya Judea, Samaria, les había llegado las buenas noticias. Y por supuesto ya había indicios. El evangelio empezaba su expansión hasta lo último de la tierra, como dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Y es en este contexto que Juan está recibiendo estas palabras. Y el hecho que el evangelio se haya propagado, observamos que en él se cumple la promesa de Cristo que dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Solamente lo que estaba aconteciendo era el cumplimiento de lo que el Señor ya había dicho a sus discípulos de lo que iba a acontecer. Y también era una expresión, una manifestación de lo que el Espíritu Santo ya había hecho al momento de derramarse, produciendo un gran avivamiento sin precedentes en el pueblo de Dios, de tal manera que ellos empezaron a predicar un mensaje que estaba cambiando la vida de los hombres y de las mujeres en diferentes ciudades y aldeas, así como en los distintos distritos rurales que existían en el afamado Imperio Romano. No obstante, y todo esto que estoy tratando de decir es solamente parte un poco de la historia de lo que estaba aconteciendo, para que luego entendamos lo que Juan estaba experimentando al momento de escribir esta carta. Para el Imperio Romano, al ver todo este movimiento del cristianismo, el cristianismo se volvió una amenaza para el Imperio Romano. De hecho, se convirtió en una amenaza religiosa odiada. Y si nosotros examinamos nuestro presente, ¿quiénes son los más perseguidos, los más odiados? Porque según algunos nosotros somos homofóbicos. Bueno, es la iglesia cristiana, es la iglesia que está siendo perseguida, ya no solamente físicamente, sino a través de filosofías e ideologías que están invadiendo los centros escolares, las universidades, y que ahora están del alcance común de las personas a través de las redes sociales. El Imperio Romano estaba enemistado con la iglesia. A la iglesia y a los cristianos, el Imperio Romano los consideraba depravados y de extravagante superstición. De hecho, un historiador llamado Tácito, un historiador romano, describió a los cristianos como una clase odiada por sus abominaciones. Así que esto no es nuevo, que los cristianos sean odiados, que los cristianos sean perseguidos, que los cristianos sean desechados. De hecho, el apóstol Pablo, cuando lo observamos a lo largo de su vida en el libro de los Hechos, Pablo fue llevado a los tribunales muchas veces y era acusado de persuadir a hombres para seguir a un nuevo rey, a un nuevo Dios que era Jesucristo. Y Pablo era acusado de estar en contra de las leyes judías, estar en contra también de los romanos. Por ende, para los romanos habían suficientes motivos para odiar y perseguir a los cristianos. Llegará un día en que los cristianos volverán a experimentar, al menos yo lo considero, en países que tienen cierta democracia, quizás como el nuestro en donde vivimos, que los cristianos volverán a experimentar en cierta manera un poco de persecución. Y este poco de persecución Jesús lo llamó principio de dolores. Así que los romanos tenían suficiente motivo para odiar y perseguir a los cristianos. Por ejemplo, en el campo político, los romanos consideraban que los cristianos eran personas desleales debido a que los verdaderos creyentes se negaron a reconocer al emperador como la máxima autoridad. Los cristianos de aquella época no andan como muchos cristianos hoy, idolatrando la personalidad de cierto líder político. Pero eso está ocurriendo hoy en día. Por otro lado, los creyentes eran acusados de tramar conspiraciones, ya que los discípulos se tenían que reunir en reuniones privadas, a veces por las noches, y en algunas ocasiones lo hacían en catacumbas, en cuevas. ¿Para qué? Para evitar la ira de los romanos. Y esto provocaba desconfianza entre ellos.
En el aspecto social, los cristianos eran despreciados por la aristocracia romana debido a que la mayoría de los cristianos eran de clase pobre. Así que imagínense cómo los cristianos eran vistos. Por lo menos en Latinoamérica, yo no sé si mi concepción está equivocada, pero ser un evangélico es considerado como de clase inferior. Son los más pobres, son los más humildes los que van a las iglesias, van con 6 o 7 niños con sus Biblias en las manos, mientras otros con más poder adquisitivo entonces van a ciertas catedrales adornadas de muchas cosas. Gloria a Dios, porque ese concepto y ese modelo mental, nuestra iglesia lo bota. Nuestra iglesia Talwood bota ese modelo mental. Gloria a Dios por lo que Dios hace también. Nuestros países necesitan entender eso. Ahora, eran despreciados por ser pobres. Y también eran despreciados. Todavía no te adelantes. Todavía no, Gerardo. Eran despreciados no solamente por ser pobres, sino porque ahora este mensaje que ellos estaban enseñando, decían que todas las personas ahora eran iguales en Cristo Jesús. No había diferencia entre judío, gentil, entre hombre y mujer, porque para Dios todas las personas son iguales, porque Él hizo al hombre y a la mujer conforme a su imagen y semejanza. No hay ninguna superioridad en esencia de ningún hombre. Tu título, tu dinero no te hace superior a nadie. Y ellos estaban enseñando todas estas cosas. Tenían miedo los romanos, y el mundo tiene miedo del mensaje del evangelio y del poder del evangelio, porque al final de cuentas Pablo dice en Romanos, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Los romanos eran habilidosos y tenían una fuerza militar increíble, pero no estaban pudiendo contra este nuevo poder, porque este era un poder que venía del reino de los cielos. Era el poder de Dios a través de los discípulos dispuestos a morir, defendiéndose únicamente con el poder del evangelio, sin espada, sin escudo, sin piedra, yendo casa por casa, enseñando que Jesucristo era el Hijo de Dios y que ellos mismos, los romanos, necesitaban de salvación. Así que este era el mensaje del evangelio. De hecho, Pablo a Filemón, cuando usted lee esto, observamos que le dice a Filemón, ¿sabes qué? Ahora debes de amar al que te sirve, porque eran iguales en Cristo. Pero no solamente eran perseguidos en el aspecto social, también en el aspecto económico. Los cristianos eran una amenaza para el imperio, porque ahora los cristianos estaban enseñando que estos sacerdotes y artesanos y mercaderes que se beneficiaban con la venta de ídolos, en realidad estaban haciendo algo incorrecto delante de Dios. El cristianismo se levantó a señalar estas faltas de enseñanza, y hoy en día las tenemos ya dentro en medio de nuestras iglesias con el famoso o mal llamado evangelio de la prosperidad. Dios prospera porque Él es el dueño del oro y de la plata, pero no del modo ni de la manera como estos mercenarios de la fe enseñan el evangelio de Cristo. Así que los cristianos están siendo perseguidos porque tienen algo distinto en ellos, y es que el poder del Espíritu Santo estaba habitando en ellos. Y el Señor había dicho en su palabra, ustedes serán llevados delante de reyes y gobernadores y de príncipes, y ahí van a estar predicando. Los paganos y los líderes del imperio romano se quejaban de los cristianos, los acusaban, incluso los señalaban que parte de los desastres naturales que estaban aconteciendo era causa que ahora estos que antes vendían cosas para adorar a los dioses paganos habían dejado de hacerlo, y a los cristianos ahora se les acusaba que los desastres naturales se debían a que los dioses habían dejado de proteger a su pueblo. Pero no solamente en la parte económica, en la parte religiosa. A los cristianos se les acusaba de ser ateos, ya que enseñaban y eran señalados de adorar a un solo Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Y también fueron señalados porque fueron enérgicos en rechazar al panteón grecorromano. Se negaron a ofrecer sacrificios religiosos obligatorios, porque ellos entendían que el único que merece la gloria, la honra y el poder era Dios y la persona de Jesucristo.
Ellos se negaron a hacer todo esto. También se negaron a participar de las diversiones mundanas. Se negaron a participar del sincretismo religioso que había en aquella época. Los creyentes eludían en aquel momento los festivales, los teatros y todos los acontecimientos paganos en donde se exaltaba la personalidad. Y hoy en día la personalidad parece ser exaltada. A mí me parece que las redes sociales le han hecho gran daño a muchas personas. Porque todo lo que se refleja ahí, lo único que refleja es una pobre autoestima. En resumen, los cristianos estaban pasando por serias persecuciones al momento que Juan recibe la revelación de Jesucristo. Es necesario que mencione que la hostilidad que los judíos, incluso el judaísmo, junto al imperio romano, mostraron contra el nuevo movimiento fue terrible. Ser cristiano era símbolo de ser un rebelde. Era alguien que se identificaba con una religión ilícita. Era alguien que no merecía vivir. De hecho, los cristianos fueron acusados por el primer emperador más terrible que existió en la primera generación, como lo fue Nerón. Nerón, en un alarde de locura, incendió la ciudad de Roma y acusó, adivine quién, a los cristianos de ser los que habían incendiado la ciudad de Roma. Y es en esta persecución de Nerón que mueren Pedro y Pablo. Dice la tradición que Pablo murió decapitado, Pedro muere crucificado hacia abajo. Y años después, otro emperador, después de Nerón, Domiciano, desata una persecución sin precedentes y la desata en contra de los cristianos. Y adivine quién es apresado en esa persecución: el apóstol Pablo. Y aquí es donde empieza la historia de todo lo que leí al inicio del capítulo 1, verso 9 al 20, de lo que Juan ahora nos viene a contar. Juan está siendo desterrado. Está siendo llevado al exilio por un emperador cruel. Los cristianos estaban siendo, en ese momento en que Juan está ahí, perseguidos, asediados. Muchos habían sido desalentados. Y en este panorama tan terrible, tan difícil, en donde parece que no hay esperanza, que parece mejor no ser cristiano, que parece mejor identificarse con la religión del imperio, con la política del imperio, porque esto va en contra de la fe. En medio de toda esta situación difícil que están viviendo, aparece una luz de esperanza, un rayo de luz que viene a cambiar toda la mentalidad que Juan está teniendo y los cristianos están sufriendo en ese momento. Ahora viene a aparecer en escena el Cristo de la gloria para decirle a Juan: todo lo que están viviendo no se ha salido del control de mis manos. Yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el que mando aquí, yo soy el rey de reyes. Y eso es ahora lo que viene a recibir Juan. Jerusalén estaba destruida. Israel estaba desolada. Y las persecuciones habían hecho, al parecer, que la iglesia perdiera su primer amor, como ocurrió con la iglesia de Éfeso, ahí en el capítulo 2, versos 4 y 5 de Apocalipsis. La iglesia había hecho ya concesiones, estaban tolerando muchas cosas y estaban, al parecer, estas persecuciones le estaban haciendo tanto daño que estaban dejando al Señor. Y esto es interesante porque ocurre algo: cuando nos va muy bien, a veces nos olvidamos de Dios, pero a veces nos está yendo mal y queremos que Dios responda como un microwave, que le ponemos 2 minutos y Dios, te estoy pidiendo esto, y Dios responde. Dios no va a responder. Si han pasado años que has estado alejado de Dios y tú quieres que en 2 minutos Dios resuelva todas tus malas decisiones,
Él lo puede hacer, pero somete primero tu corazón a Él. Los cristianos estaban sufriendo. Los apóstoles, la mayoría, o por no decir todos, excepto Juan, al parecer ya habían muerto. Y el último de ellos, el discípulo amado, el que estuvo a los pies de Cristo en la cruz, ahora está en el destierro. Y esto resultaba para la iglesia un cuadro muy oscuro y poco alentador. Así que la iglesia, ahora sí, estaba sufriendo en 4 áreas: en lo político, en lo social, en lo económico y en lo religioso. Y la imagen que ustedes ven ahí, el doctor Justo González, un historiador, dice que a los cristianos los llevaban al circo romano para hacer la burla del imperio. Los emperadores usaban a los cristianos para satisfacer estos deseos crueles que ellos tenían. Los cristianos, esa imagen es un cuadro real, es una descripción real de lo que acontecía con los cristianos. Hombres, mujeres y niños, por ser cristianos, eran amarrados en el circo romano, de tal manera que no podían moverse. Y lo que está ahí en pantalla, que ustedes ven ahí, ese león, no era uno, eran varios leones que eran soltados para ir y devorar a los cristianos. Pero no solamente hacían eso. Si ustedes ven en pantalla atrás, hay personas que parecen crucificadas. Bueno, en realidad algunos eran crucificados, pero otros eran utilizados como antorchas humanas. Otros eran traspasados con una estaca. Otros eran despellejados literalmente desde la planta de los pies. Se les iba abriendo la piel. Los cristianos sufrieron eso. Los cristianos pasaron eso. Y en el momento más oscuro, en el momento más difícil, aparece el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y yo estoy convencido que así es Cristo con nosotros. Él siempre aparece en el momento más oscuro de nuestra vida. En el momento en que nos sentimos solos, incluso cuando hemos pecado, ahí siempre Él aparece para traer sanidad al alma y restauración al corazón. Ahí estaba Jesús. Ahí estaba Él. Ahora, el Señor se propone alentar a la iglesia. Y Él tiene la intención que la iglesia sepa que Él está ahí, que Él está vivo y que Él no se ha olvidado, que lo único que ha hecho es irse a preparar lugar para que donde Él esté, también toda la iglesia pueda estar un día. Y en el libro de Apocalipsis, que a muchos no les gusta leer, es un libro que nos muestra a Cristo sustentando, protegiendo, asegurando, garantizando que la iglesia va a ser liberada de la ira venidera que ha de venir sobre el mundo entero y que Él se va a encargar de destruir a los enemigos de la iglesia. El Señor se da a conocer. Y yo me imagino Juan, yo me imagino al apóstol Juan. Y aquí entramos al texto. Verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿en qué? En la tribulación. ¿Qué tribulación? Todo lo que acabo de decir hace unos momentos. Dice, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por qué estaba ahí? Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Observe lo que dice el verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, cuando de pronto el texto dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Usted se imagina Él estando orando, usted orando,
y de pronto, ¡boom! ¿Me puede cambiar un poco eso para algo más? Con estruendo, hermano Fausto. Está orando tranquilo y de pronto suena una gran voz como de trompeta. Y mire lo que dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y luego viene y le dice: escribe en un libro lo que ves. ¿Y a quién se lo va a enviar? A las 7 iglesias. El libro de Apocalipsis, que muchos predicadores no se atreven a predicar, es para la iglesia. Para que la iglesia entienda que el que estuvo muerto ha vuelto a vivir y ha resucitado. Y que está sentado a la diestra de Dios Padre reinando, y que un día va a regresar con poder y gloria. Ahora, ¿cuáles son estas iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada una de estas iglesias representan a todas las iglesias de todas las épocas y también representan la conducta de las iglesias de todos los tiempos también. Y en estos primeros versículos, y esta va a ser solamente la primera parte de este sermón, Juan introduce 3 cosas, o Cristo le da 3 cosas que introducen la visión de Juan. Y Juan mismo también introduce cosas que son importantes para nosotros. Y la primera que Juan introduce es que Juan se llama a sí mismo hermano y copartícipe de los creyentes que estaban en la tribulación. Qué lindo es tener hermanos y amigos en los momentos de tribulación. Qué triste y difícil es no tenerlos cuando nos llega la angustia. Lo que me llama la atención aquí es que Juan se estaba colocando al mismo nivel de sus destinatarios. Él no dice: oh, yo soy el discípulo amado de Cristo. Yo soy su hermano y también soy copartícipe de la tribulación que ustedes también viven. Cuando él dice: yo soy vuestro hermano, la connotación de esta expresión designa a los miembros de una misma familia. Por eso es que nuestro eslogan ahora de Tallowood en español es que Tallowood en español es una familia. En este caso es la familia espiritual. Y esta familia espiritual, adivine quién es. Es la iglesia de Jesucristo. Es usted y yo. Nosotros utilizamos este sustantivo, ¿no? de hermano. Y nos referimos a hermano, pero realmente cuando decimos hermano o hermana, entendemos la connotación de lo que esto implica. Pues si no, entonces empiece a descubrir la profundidad de decirle hermano o hermana. Juan está dirigiéndose a sus hermanos. Y me gusta esto, que él se identifica como parte de la familia de todos estos que también están sufriendo. Y a mí me gusta y quisiera pensar, creer, de que igual a nosotros, cuando alguien esté hablando mal de tu hermano, tú lo pares. O cuando alguien esté hablando mal de la iglesia del Señor y principalmente ahora de esta congregación, usted lo pare.
Porque deberíamos de sentir un celo profundo, ya que están hablando de mi propia familia y a nadie le gusta que hablen de la propia familia. O hay algunos de ustedes que les gusta que hablen de sus hijos, de su papá o de su mamá. Amén. A nadie. Juan se identifica como hermanos, como hermano de la fe. Y él hace mención de su propia experiencia de sufrimiento. Y es interesante que hoy en día sufrir o pasar necesidad es sinónimo para algunos de que Dios no te está bendiciendo y que es maldición. Hay algunos que necesitan examinar la vida de los apóstoles y leer la Biblia, porque no sé qué Biblia leen cuando creen que el cristiano no pasa necesidad o persecución o aflicción. Sí la pasamos y sí la vivimos. Juan se identifica con sus hermanos en la fe y les dice: yo también estoy sufriendo, no soy el único, yo también tengo necesidad, yo también estoy sujeto a estas cosas. Y Juan comparte con ellos algo muy triste y muy penoso que tanto ellos como Juan estaban viviendo. Juan dice: yo soy copartícipe con ustedes en la tribulación. Wow. Él no estaba compartiendo honores. A todos nos gusta que nos exalten, que nos rindan honores. ¿A quién no le gusta tener riqueza? A mí me gusta. Usted no se haga que usted también. Pero Juan no estaba compartiendo riquezas con ellos. No estaba gozando de placeres materiales, ni mucho menos se identificaba con ellos por causa de estas cosas. Se identificaba con ellos por el sufrimiento, porque él mismo era motivo de escarnio. El término tribulación que está ahí en pantalla denota la idea de apretar, estrechar, angustiar. Yo no sé si usted ha sentido esas presiones, que cuando a mí me da algo de eso, yo siento que mi cabeza me va a explotar. Hay algunos que sienten que el pecho se les va a salir, o el corazón, ¿no? Bueno, la idea denota una presión terrible de mucha angustia. Señala un estado de sufrimiento y de dificultad de toda clase. Y Juan dice: yo estoy sufriendo. La iglesia ya llevaba un tiempo de dura persecución. El imperio los perseguía. Y Juan era víctima de todo esto. Y seguramente para la iglesia del primer siglo, en especial para Juan, fue un refrigerio cuando escuchan de que también su líder está pasando necesidades. Es interesante, pero observe usted lo que ocurre hoy en día en muchas congregaciones. El ministro de Dios, el que está dirigiendo la iglesia, goza de muchas bendiciones, por no decir otra cosa, mientras que muchos hermanos entonces están sufriendo pobreza. Y lo peor de todo es que muchos de estos hermanos pobres traen sus dineros, traen sus cosas para dársela al siervo de Dios, ¿no? Casas, carros, tarjetas de crédito. Hoy en día los predicadores dicen: pero trae, y lo hacen con una autoridad de trae. Yo no, hasta que no traigan, hasta que no vean las arcas llenas, yo no voy a desatar o declarar la bendición de Dios. ¿Quién le ha dicho a este hombre que la bendición de Dios se declara por traer dinero? Ya hemos sido bendecidos en Cristo Jesús y Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice el apóstol Pablo. Así que Juan está afligido también, pero llega el momento de este encuentro con Cristo. En medio de su aflicción, en medio
de su sufrimiento, en medio de su tribulación, aparece el Dios Todopoderoso para calmar la angustia de su siervo. Ya Jesús en una ocasión había dicho: calmados, tranquilos. Yo no sé si usted se siente apretado ahora, sufriendo por la tribulación. Yo no sé si usted se siente estrechado, oprimido, o está pasando por una angustia tan terrible que le pone presión extrema. Bueno, solo quiero recordar lo que el mismo Señor Jesús dijo en Juan 16:33. Jesús dijo a sus discípulos, a los que estaban sufriendo, o los que iban a sufrir persecuciones: estas cosas os he hablado. Jesús estaba anunciando su partida de este mundo, para que en ¿quién? En mí. Observe, no hay nadie más. En mí. No hay ninguna persona fuera de Jesús en la que tú puedas obtener paz. Los estudios no te dan paz. El dinero no te da paz. La profesión no te da paz. Salomón decía que todo esto es vanidad de vanidades. Y todo esto provoca dolor. El único que te puede dar paz es el autor mismo de la paz. Y tiene nombre y apellido y se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que en mí, dijo Jesús, tengáis paz. En el mundo. Yo no sé si ellos habían olvidado estas palabras de Cristo. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis persecución. En el mundo vas a sufrir, porque este mundo está caído. Hasta que Cristo venga y arregle todas las cosas del orden caído, entonces el mundo estará bien. Pero mientras Cristo no llegue, todo irá de mal en peor. En el mundo tendréis aflicción. Las aflicciones son parte de la vida cristiana. Hay aflicciones que llegan y hay aflicciones en las que nos metemos nosotros mismos por nuestro propio gusto. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y aparece, los que saben de gramática, una conexión estructural fenomenal. Ese pero que aparece ahí debería estar en letras mayúsculas y bien grande. Porque este pero viene a cambiar toda esta declaración de que en el mundo sufriremos aflicción. Y él dice: pero yo, dijo Cristo, he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y si yo vencí, ustedes también vencerán. Por lo tanto, iglesia, en medio de las aflicciones, ¿sabe qué? Podemos tener paz. Y lo único que necesitamos es confiar en nuestro Señor, quien nos libra, y citando al Salmo 91, del lazo del cazador, de la peste destructora. Su palabra dice que solamente debajo de sus alas estaremos seguros. ¿Tú quieres paz? ¿En qué la estás buscando? ¿En qué buscas sentirte bien? ¿En qué buscas tu paz? Tu paz la vas a recibir únicamente en aquel que da paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda tu mente y tu corazón para el día malo. Así que estemos tranquilos y confiados. Te quiero decir algo para fortalecer tu confianza en este momento difícil. El sufrimiento, pero aclaro, el sufrimiento por causa de Cristo será la evidencia que entonces un día reinaremos con Él. Pablo le dice a Timoteo, otro apóstol que sufrió, también murió a manos de un emperador romano, Nerón. Y Pablo le dice al joven pastor Timoteo, si sufrimos
también reinaremos con Él. No sé si usted está entendiendo lo que estoy diciendo. Si sufrimos ahora, es más, deberíamos de sufrir todos para que entonces podamos reinar un día con Él. Pero si le negamos, porque no queremos sufrir persecuciones, porque no queremos sufrir, porque dejamos a Cristo cuando Cristo no nos resuelve las cosas, un día no habrá más esperanza para ti. Y ese día Él también te negará, así como tú le has negado en estos tiempos. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, ¿en qué? En el momento del sufrimiento, Él nos negará. Y una manera de negar al Señor en los tiempos del sufrimiento es cuando el sufrimiento no llega y lo culpamos a Él. Dios no tiene culpa. Ha sido tu propia maldad y tu propia libertad. Yo creo que en cierto modo las tribulaciones son para filtrar a aquellos que siguen a Cristo por las razones equivocadas. Hay personas que se acercan a la fe esperando que Cristo los haga millonarios. Hay otros que se acercan a la fe esperando que Cristo los cure de un tumor maligno. Hay otros que se acercan a Cristo para que Cristo les dé un trabajo. Hay otros que se acercan a Cristo para que Cristo les arregle las relaciones maritales o con hijos. Cristo eso lo hace. Pero lo que quiere primero Cristo arreglar es tu alma. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se ha perdido es tu alma. Y Él las quiere rescatar. Ahora, mire esto. Mire esto. A nosotros, y esto deberíamos de tener conciencia y enseñárselo a nuestros hijos. Ni siquiera debería de pasarnos por la mente negar a Cristo. No importa lo que venga, no importa lo que pases, no lo niegues. Es más, dale gracias a Él. Porque tú piensas que estás afligido, hay personas que están más afligidas que tú. Yo siempre he creído, esta es mi filosofía de vida, que nosotros siempre estamos en el punto intermedio. Hay gente que está mejor, pero hay otros que están peor. Nunca vas a estar ni mejor ni peor que otros. Juan dice en el verso 9, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Juan dice, soy también partícipe de ustedes en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Qué cosa es el reino aquí? Bueno, Juan está hablando del reinado que tendrá su culminación en la segunda venida de Cristo. Porque hasta ese momento los cristianos no estaban reinando. Yo discrepo mucho con algunas posturas teológicas que dicen de que ya estamos viviendo el reino milenial. Esta es una postura teológica que en los círculos académicos se debate mucho. Mi postura personal con relación a esto es que todavía la iglesia, aunque ya reina en un sentido espiritual, pero vendrá un reino distinto a todos los demás, que será literal, presencial y que tendrá como su eje principal a Jesucristo. Y Juan está hablando de esto. Juan está diciendo, bueno, a pesar del sufrimiento que él mismo estaba teniendo y que cada uno de los miembros de la iglesia estaban teniendo, ellos estaban perteneciendo a un reino, y es el reino de Dios. Pero también Juan dice
yo soy copartícipe de la paciencia. Paciencia en las Escrituras hay varias connotaciones en el vocablo griego, pero paciencia en el sentido que Juan lo dice significa aguante, firmeza, perseverancia, resistencia. Y lo que Juan está diciendo es que él ha desarrollado esta paciencia en las peores circunstancias. Deberíamos de aprender a desarrollar la paciencia, que es una expresión del fruto del Espíritu, para cuando somos amenazados por la destrucción. Y Juan continúa diciendo ahí mismo en el verso 9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Pasmo. Estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. En segundo lugar, Juan dice, bueno, yo estoy aquí en esta isla sufriendo, pero estoy sufriendo por causa de la palabra y por ser un mártir de Jesucristo, por ser testimonio de Jesucristo. Él estaba en el exilio, en el destierro. Estaba en esta isla como 50 kilómetros más o menos de distancia de tierra firme. Estaba siendo castigado. Estaba sufriendo como un rebelde, como un delincuente. Él era el líder de la secta más peligrosa que había en aquel momento. Y las condiciones en las que él estaba viviendo tuvieron que haber sido muy duras. Y más para él, que era un hombre mayor de 90 años. Según algunos historiadores, Juan ya andaba por ahí, por esa edad. El trabajo de estar ahí en este lugar era extenuante y él estaba bajo una estricta vigilancia. Se cree que tenía un capataz romano para cuidar a este anciano de 90 años y que este capataz lo vivía latigando cada vez y cuando. La comida, la ropa eran insuficientes y este hombre dormía seguramente sobre un suelo descubierto, húmedo, a veces frío. Esta isla era desértica y se encontraba bajo condiciones terribles, brutales, y el único delito que este hombre había cometido había sido serle fiel a la palabra de Cristo y al testimonio de Cristo, y por causa de esto estaba sufriendo. Y es en medio de esto que le llega la visión. Y una vez más, en medio de situaciones tan adversas, tan terribles, imagínese la vida de Juan. ¿Quién puede resistir estando ahí? Muchos teólogos, comentaristas e historiadores dicen y señalan que los cristianos de la primera generación y de la segunda generación estuvieron dispuestos a sufrir todo esto porque ellos tenían la plena certeza, y en su mente y en sus corazones existía la convicción de que Jesucristo había resucitado. Y como ellos habían visto a Cristo resucitado, ellos sabían que este Cristo tenía el poder de la vida y de la muerte. Imagínese seguir a un líder que murió y que dijo que iba a resucitar y que nunca resucitó. Pobre de aquellos que tienen este tipo de líderes, que sus tumbas todavía están ahí. Y búsquelos, a los islámicos, a los budistas, en fin, a todo lo que usted quiera. Sus líderes están ahí, pero mi líder, mi Señor, mi Redentor está sentado en los cielos a la diestra de Dios Padre gobernando. Así que el Señor se le aparece en el momento más oscuro, en el momento de mayor necesidad. Y la Biblia nos dice que a lo largo de la historia Dios ha hecho esto. En el exilio de Jacob fue que Jacob vio
en Betel a Dios. En el exilio de Moisés allá en el desierto, Moisés vio una zarza ardiente. En el exilio de Elías, Elías oyó una voz suave y apacible. En el exilio de Ezequiel vio la gloria del Señor en el río Quebar. Y fue en el exilio de Daniel ahí en Babilonia, metido en el foso de los leones, que Daniel vio sentado al anciano de días regresando en las nubes. Así que ahora Juan, al igual que estos hombres como Jacob, Moisés, Elías, Ezequiel y Daniel, ahora Juan le toca experimentar la gloria de Dios. Ya no es una zarza. La zarza es un tipo de lo que va a venir. Ya no es esa suave voz apacible. Ya no es una imagen de algo, de un tipo de lo que había en el Antiguo Testamento. Ahora es la realidad. Juan tiene el privilegio de ver la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Ahora está delante de la gloria de Él. De tal manera que al ver esta gloria, al final de los versículos dice: cuando le vi, caí como muerto. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ya no era la zarza. Ya no era ninguna tipología del Antiguo Testamento. Ahora está delante del Rey de Reyes. Él andaba en el Espíritu, y a veces, o siempre más bien, el estar en el Espíritu nos lleva a una dimensión que a veces desconocemos, porque puede trascender los límites de la comprensión humana. Él estaba bajo el control y el poder del Espíritu Santo, y fue ahí donde Él es llevado más allá de cualquier cosa. Yo creo que Dios ahora se viene a revelar para aliviar el corazón de Juan. Y mire lo que dice, y con esto voy concluyendo, y póngase de pie porque esto tiene dos partes. Apocalipsis capítulo 1. Verso 10. Dice el texto: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora Dios habla. Cada vez que Dios habla suceden cosas maravillosas. En el desorden y en el caos de Génesis 1:1, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Dios habló y dijo: sea la luz, y fue la luz. En medio del caos y del desastre que Juan está viviendo, vuelve a hablar este Dios. Cuando Dios habla, su pueblo calla y obedece. Y le dice: yo soy el Alfa y la Omega. Utiliza la misma expresión que se le dijo a Moisés cuando la zarza: yo soy el que soy, yo soy el gran yo soy. Ahora le dice: yo soy el Alfa y la Omega. Pero no solamente soy Alfa y Omega, principio y primero y último. Soy, en el verso 18, quiero saltarme. Soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y no solamente estoy vivo, no solamente te estoy hablando, Juan, también ahora te vengo a decir, mire lo que dice ahí mismo en el 18 ahora:
No solamente el que estuvo muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos, también le dice, y yo soy el que tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo soy el que tiene el poder sobre la muerte que tanto ustedes temen. No temas. No temas. Juan dice que cuando él escuchó esta voz, verso 12, ahora permítame retornar. Dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno, el único. No hay otro. A uno semejante al Hijo del Hombre. Cuando Nabucodonosor metió en el horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego, pensando que los iba a quemar, Nabucodonosor vio después de ahí, desde lejos, que no habían 3 nada más, que habían 4, y Nabucodonosor dice, ahora veo a uno como el Hijo de los dioses. Es este mismo Hijo de Dios, no de los dioses, el que está ahí. Y le dice, mire lo que dice Juan. Lo vi, ¿cómo lo ve? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Majestuoso Rey, vestido de toda santidad y justicia, y ceñido por el pecho un cinto de oro, lo que usa la realeza. Y mire lo que sigue diciendo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieves. Isaías dijo que si uno se humilla y sus pecados fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sus ojos como llama de fuego. ¡Wow! Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y ante esta visión, Juan dice, no tuve otra cosa que hacer que al ver la gloria de Dios caer como muerto. Al momento de caer, él vino a poner que su diestra. Ahora lo viene a consolar en la adoración. Lo viene a refrescar. Le viene a decir, Juanito, aquí estoy. Soy el mismo que calmó la tormenta, la tempestad allá en el lago de Galilea. Soy el mismo, Juanito. Aquí estoy. Soy el mismo que le digo a Tomás, mírame, aquí estoy. Soy el mismo que se les apareció en el aposento alto. Soy el mismo que le dijo, pasa vosotros. Soy el mismo, estoy aquí, no temas. Yo prometí estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí estoy en el momento más oscuro de tu vida. Aquí estoy, Juan, mírame a mí. Y es lo que está haciendo
el Rey de Gloria. Y estoy convencido que en esta mañana Él quiere poner su diestra sobre muchos de nosotros. Así que no voy a insistir en el llamado. Si usted quiere venir aquí a adorar a ese Rey de Reyes y Señor de los Señores, salga de su lugar ahora. Salga de su lugar. Salga de su lugar.